En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. Hemos invitado a un viejo amigo porque también empezó en Nosotros Hablemos Políticas Públicas. Viejo amigo no porque sea viejo, por si acaso, aunque también ha envejecido un poco después de tanto viaje y tanto trabajo que está haciendo. Y hemos invitado a Fernando Calmel del Solar, el expresidente, como bien saben, de ACEP, y a hablar justamente de ese pequeño microempresario. Tú que has visitado las regiones, ¿qué es lo que está reclamando la micro y la pequeña empresa a los políticos? No solamente a los reguladores, yo sé que es una fila y todos van, pero hablo a los políticos. ¿Qué les reclaman a los políticos? Ya no importa si eres de derecha, centroderecha, centroizquierda, izquierda, extrema, con eso no comen ellos, con eso no se reactiva la economía. ¿Qué es lo que piden? Mira, Gustavo, como dices tú, efectivamente, el Perú en general no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Porque en RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas, entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños. Tenemos políticos de todos los lados que se preocupan, como te decía, solo por sus intereses y que han dejado al pueblo invisible. La primera sensación en todos los viajes y todos los lugares es ese efecto. Las personas te dicen, somos invisibles ante las autoridades y por eso tenemos que ser capitalistas y salir adelante por nosotros mismos. Tenemos que generar nuestros propios espacios, generar nuestros propios recursos para pagar nuestra educación, para pagar nuestra salud, que son cosas que la Constitución contempla y que no les han llevado. Entonces, el reclamo principal ya a veces es ni siquiera hacia las autoridades porque ya no cuentan con ellos. Pero abre una oportunidad grande eso, porque la resiliencia y el empuje del peruano emprendedor, como te decía, nos hace capitalistas por naturaleza. Y eso nos tiene que llevar a entender que así como tomamos decisiones a la hora de qué colegio vamos a llevar a nuestros hijos, qué negocio vamos a emprender, cómo vamos a hacer para que con 5 soles coman 10 personas, tomamos decisiones. Ese es el poder más grande que tenemos y tenemos que aplicarlo en el momento de elegir a nuestras autoridades y, sobre todo, tomar la decisión de empezar a reclamar de manera justa, no violenta, como hemos visto, pero reclamarle a las autoridades que sean parte de la solución, porque para eso les pagamos y se les paga con nuestros impuestos. Ellos tienen que ser parte de la solución para la población y no para ellos mismos, sus intereses, sus partidos políticos y los intereses financieros que tienen atrás, ¿no? Y ahí esos intereses financieros vienen de todos lados. Y desgraciadamente hay que hacer la separación. Tú hablas de empresario y los empresarios somos todos. Yo siempre lo he dicho, micro, pequeño, mediano y grande. Y hay que diferenciarnos, los que queremos que el país mejore y los que queremos sacar adelante a nuestras familias, de los emprendejos. Y los emprendejos son que están en la CONFIEP, están en el gremio MIPE, están en el narcoterrorismo, están en la minería ilegal. Son esas personas que dicen ser empresarios y lo único que hacen es buscarse cómo ayudarse con el alcalde de turno, el ministro de turno o el gobernador de turno para robarle plata y la esperanza a las personas, ¿no? Un emprendejo es Graña de Montero y también Carolín López. O sea, no se trata de que tienes que ser pituco blanco del CONFIEP para ser emprendejo. Esas personas son las que tenemos que erradicar del país y tenemos que hacerlo los que somos empresarios honestos. Interesante lo que menciona Fernando. Ahora quisiera que profundicemos, entendemos las medidas o lo que solicita, ¿no?, el empresariado, el pequeño y microempresario. Pero quisiera que concretemos en algunas acciones. ¿Qué acciones en este momento, desde el Ejecutivo,
y desde el Congreso de la República podrían tomar para favorecer, suena chiste, ¿no? Pero otra vez hablar de reactivación económica. O sea, suena chiste porque la verdad vamos 3 años hablando de lo mismo y yo entiendo, pues, al principio de la pandemia, donde todos saludábamos que los delfines o los bufeos había y que Lima tenía un cielo mucho más bonito porque mejoró, ¿no? Nos encerraron 2, 3 meses. Bueno, fueron 6 meses. Fueron 6 meses o un poco más que nos encerró el señor Vizcarra, ¿no? Eso hay que recordarlo, por el manejo de la pandemia. Pero, ¿qué cosa en concreto en este momento podría hacer la presidencia con su poder ejecutivo, con los ministros y el Congreso que favorezca al microempresario o al pequeño empresario? Mira, lo primero y lo más importante es ponerse a trabajar. Es ponerse a trabajar en algo productivo, no, como te digo, no es solucionar los problemas que ellos están creando. Ponerse a trabajar y enfocarse en que se necesita una reactivación económica que tiene que venir liderada por la inversión pública. La inversión pública tiene que darle tranquilidad a la inversión privada para poder entrar. Inversión privada, de nuevo, inversión privada es una caja de Tecnopor para salir a vender chups o marcianos en el semáforo o que llegue una nueva minera o una agroindustrial. Pero si no hay seguridad, y ese es el concepto más importante, necesitamos apelar, el Estado tiene que dar seguridad. Y no seguridad como la que pregonan los políticos, que se trata, dicen, no, yo voy a sacar al ejército, yo voy a poner más serenazgo, yo voy a poner más cámaras, más comisarías. Sí, esa parte de la seguridad ciudadana es necesaria. Pero la seguridad que busca el Perú es la seguridad de poder estar seguro de que tu hijo va a ir a un buen colegio y va a regresar sin que lo asalten. Estar seguro de que cuando vas a llegar a una clínica o un hospital del Estado te van a atender como se debe y no te van a mandar donde el emprendejo, el doctor Quito, que está al frente, que es el que ha malogrado la máquina de rayos X, ¿no? O sea, el Estado tiene que dar esa seguridad y es lo más importante, porque eso es lo que permite que, como lo hemos hecho por muchos años los peruanos, sin tener al Estado apoyando, podamos sacar adelante. En pocas palabras, Gustavo, que nos dejen trabajar tranquilos. Ahora, hablas de dejarlos trabajar. Pregunto sobre el tema de regulaciones. Todos sabemos que las reguladoras, y está bien, ojo, algunos que tienen una teoría más liberal del Estado sostienen que las reguladoras no deben existir, que deberíamos autorregularnos. Eso en el Perú es poco probable en este momento, creo yo. Siempre es buena una regulación, pero adecuada, ¿no? Adecuada, una regulación acompañada, ¿no? Porque otro tema que hemos visto es, por ejemplo, la SUNAT. La SUNAT ataca o va mucho al microempresario o al pequeño empresario, pero a las grandes no sé qué tanto. Entonces, ahí también tenemos un tema. ¿Por qué al chico lo atacas y lo ahorcas más? ¿Y por qué al grandazo le condenas la deuda? O le fraccionas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de políticas que deberían cambiar. Siendo este un gobierno de izquierda, pregunto, ya, algunos van a decir que ya no es de izquierda, que sea moderado y que es de centro, y los de izquierda van a decir que es de derecha, y los de derecha dicen que no son de... Bueno, es un gobierno, quieras o no, y que es un gabinete técnico o mixto. Si decimos que lo primero es el pueblo, ¿por qué no cambiar la política y atacar, o sea, que la SUNAT vayan de los grandes, que son los que deben más, y a los pequeños, que es el grueso, yo sé, pero darle un fraccionamiento? ¿No sería una medida, no populista, pero una medida real de acuerdo a las necesidades? Mira, ahí, Gustavo, hay dos puntos muy importantes, ¿no? Efectivamente, un país como el nuestro, creo que todos los países del mundo necesitan una regulación, necesitamos tener las reglas claras. Exceso de normativa, como hay en el Perú, exceso de reglas, lo que hace es que sea muy difícil de avanzar. Exceso de fiscalización, como sucede en el Perú de parte de la SUNAT, hace casi imposible a un micro y pequeño empresario avanzar. ¿Por qué el grande pareciera que no lo persiguen igual? Porque el grande tiene la capacidad de poder sortear todas estas barreras que nos continúan poniendo precisamente políticos de izquierda que odian a la empresa o emprendejos mercantilistas que lo único que hacen es tratar de cerrar el mercado. Ahí caemos a la mitad
muertos la gran mayoría de micro y pequeños empresarios en el Perú que queremos hacer las cosas bien. Entonces, sí se trata efectivamente de cambiar la manera en la que el Estado trabaja. Y hay que cambiar la manera porque las autoridades, y voy desde el alcalde, el regidor municipal, entre el alcalde de centro poblado, el gobernador regional, con los concejales o consejeros, con los ministros, los congresistas y la presidenta en este momento, tiene que acordarse que su primer rol y su primera función es ser empleados, porque reciben nuestro sueldo. No son autoridades, no son grandes monarcas que lo saben todo, son empleados de los peruanos y tienen que preocuparse por solucionar los problemas. Una solución, efectivamente, en cuanto al tema tributario, es eliminar la cantidad de regulaciones que hay, la cantidad de sistemas, uno pagas acá, otro pagas allá, simplificarlo y en vez de perseguir, apoyar, ayudar. Como un niño, tú tienes un hijo, y en caso mi hija, cuando era chiquita no sabía caminar, la tienes que acompañar hasta que sepa caminar. Ahora que ya es grande, camina, corre y ya puede andar sola y ya le puedo decir, oye, ya no corras hasta el otro lado del parque. Pero no sirve nada decirle a un niño que no sabe caminar, estos son tus límites, cuando no puedes ni siquiera avanzar, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar, si es que lo va a hacer este gobierno, esperemos que pueda hacer algo, si no, tenemos que cambiar nosotros, desgraciadamente, y exigir de una manera distinta, pero tomando la decisión correcta. Y tenemos ese poder, no podemos perderlo, el poder de empezar a hacer las cosas bien para con el país como lo hemos venido haciendo con nuestras empresas por muchos años. Ahora, Fernando, parte de la crisis que vivimos, y te tomo también no solamente como ACEP, tú has estado vinculado a diversos centros de pensamiento, has trabajado en diversas organizaciones, ¿no? Sé que ahora cumples el rol de presidente de ACEP, ya hace un tiempo lo eras, pero también has estado vinculado a esta corriente de apoyo a temas políticos, a políticas públicas. Sigue habiendo iniciativas del empresariado, ¿okay? Yo veo que siempre hay muchas iniciativas, pero yo no sé en el fondo qué resultados se obtienen. Pues particularmente no lo sé, pero seguramente por desconocimiento mío. Debe haber muchos resultados. Lo que es cierto hasta ahora, me acuerdo claramente cuando ganó el señor Pedro Castillo, muchos empresarios se asustaron. Asustados en su gran mayoría. Y cuando hablo de empresarios, no hablo del micro o pequeño empresario, porque ese ya vive asustado. Hay que ser claro. Hablo del gran empresariado. Asustado. Pasó el tiempo, parecía que Pedro Castillo no cambiaba, que sí cambiaba, que no cambiaba. Ha venido la señora Boluarte y se han relajado, ¿no? Ya, bueno, no pasa nada. Nosotros manejamos todo desde Miguel Dazo, ¿no? Ahí donde les gusta, voy a comer a tal pan de la sabes qué. Desde ahí manejo la política peruana, ¿no? Y creo que desde ahí se maneja el país. Entonces, ¿qué está haciendo el gran empresariado por este? Porque yo veo que se quejan mucho, ¿no? El pequeño y el mediano empresario entiendo la queja, lo que tú representas. Pero el gran empresariado, ¿qué está haciendo para cambiar en algo la situación que vive la crisis política en nuestro país? O se van a poner de costado o van a financiar a todos como siempre lo han hecho. Mira, Gustavo, esa es una pregunta muy difícil. Primero, el micro y pequeño empresario no es que se queje, es que reclama, que es distinto, pero mientras reclama se pone a trabajar y saca adelante su negocio y su familia. Conforme con lo que me dices sobre los empresarios que de repente han tenido mayor suerte y han avanzado más en el desarrollo, efectivamente el miedo fue un catalizador para que traten de iniciar muchos de los proyectos que quisieron hacer. Y empezaron bien, y hay mucha gente que sí, muchas buenas personas que siguen tratando de apoyar y tratando de cambiar la manera, muchas veces no pública, sino desde adentro, por lo pronto en sus empresas y en zonas cercanas con sus trabajadores, de cambiar un poco cómo se vino haciendo la empresa, la gran empresa privada en los últimos años, y reconocer que el Estado falló y que el Estado no lo va a solucionar si no lo hacen ellos. Definitivamente hay varios, no los que nos gustaría como país, pero hay varios. Sí hay que decir que hay muchos que efectivamente, como tú dices, ya están un poco tranquilos, porque ya se les fue el miedo, ya han dejado de apoyar, y además también ha entrado
quienes tú conoces, que no los voy a decir por el nombre que todo el mundo usa, sino todos esos tecnócratas de puerta giratoria que entran y salen y que no tienen bandera política, que les empiezan a decir, oye, pero ya no seas tan drástico, porque de repente, mira, el ministro te puede ayudar y mejoramos acá. Entonces sigue, en esencia, en algunos, siempre no hay que generalizar, pero en algunos, ese comportamiento de emprendejo mercantilista, que es lo que yo defino, ¿no? Pero hay muchos más, sí hay muchos más, que están tratando de hacer las cosas distinto, algunos apoyando causas, pero otros sobre todo dando la batalla dentro de las empresas, como lo debemos hacer todos, ¿no? Ojalá exista esa capacidad de unir, de unificar al empresariado peruano en todos sus niveles por el bien común, pero nuevamente estamos con intereses particulares. Un ejemplo muy claro ahora es la gran batalla que se está librando entre la necesidad de aplicar salvaguardas a todos los productos que están, no todos, a los productos que están entrando de China, Bangladesh y algunos lugares de Asia, subvaluados, lo que se llama comúnmente dumping, que terminan costando puestos en Puerto de Perú menos de lo que cuesta el flete, y lo están haciendo grandes empresarios, pero no solamente las marcas de retail, como dicen, ya, algunos de esos también son ahí, tienen su puesto en Gamarra, y lo que están haciendo es estafar al Estado, y están destruyendo la industria nacional. Entonces ahorita hay una batalla muy clara entre los micro y pequeños empresarios de la industria textil y confecciones del país contra las empresas o los empresarios que están sacándole la vuelta al país y generando que la industria nacional quiere. Entonces, ¿por qué se rompe lo que pudo haber sido una buena unidad? Porque en algún momento vimos a los grandes gremios sentados con los dirigentes de Gamarra, dieron su conferencia de prensa diciendo que Castillo se tenía que ir y ahora se están peleando. ¿Por qué? Porque entra ese pensamiento de me salvo yo primero y de ahí qué pasa con los demás, ¿no? Entonces, eso es algo que va a costar mucho cambiarlo, pero yo creo que es posible y no hay que generalizar nunca, ¿no? No hay que generalizar nunca. Desgraciadamente, los que quieren hacer mal las cosas y son los que más suenan, los que más pueden y obviamente los que más afectan a los demás. Muchos de los que queremos y hemos querido durante estas protestas que no sean violentas, que se regresen, que nos dejen trabajar, somos lo que se llama muchas veces la mayoría silenciosa. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de ser esa mayoría silenciosa y ser una mayoría que actúa, que exige, que demanda, que toma decisiones y que pide que las cosas se hagan y no dejar que los mismos de siempre, pues son los mismos de siempre los que toman las decisiones, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fernando. Yo creo que no debemos satanizar ni al pequeño, ni al mediano, ni al gran empresario. Cada uno tiene su problemática y su situación, pero hay que ser conscientes y decírselo de frente a las caras y sin miedo al gran empresariado. Tienen todo el derecho de hacer lo que quieran con su plata, pero eso es importante, creo yo, que se apuesten, no se quejen de los políticos que tienen, si no se han metido en política o apoyan iniciativas políticas. Eso es importante. Yo creo que pueden apoyar a quien quieran. Si hay un empresario que es muy liberal y quiere apostar por la izquierda, bueno, problema de él. Si tiene una lechuga en la cabeza o tiene una ensalada en la cabeza, es tema de ellos. Pero tienen que ser conscientes de eso, Fernando. Creo yo que el empresariado peruano cada vez tiene que ser más consciente de que la política no la pueden mirar de costado. Son parte y actores políticos, porque la economía se va construyendo también con la gran inversión privada que hay en el país, que es creo que el 80%, si no es más. Entonces, eso es importante. Eso es importante, creo yo. Mira, Gustavo. Sí. Sí, rapidito, nomás, mira, o sea, ¿qué pasa? Efectivamente, esos intereses particulares lo que hacen es que tengamos a los políticos de siempre. Yo les llamo los muertos vivientes. Sí, o sea, a diferencia del fútbol, la medicina o cualquier profesión donde la gente se jubila, en la política, al parecer, cuanto más viejo eres, más veces estás ahí. Han sido parte del problema, no pueden ser parte de la solución. Tenemos que terminar con esa generación, con esas personas, y no tiene nada que ver con la edad, sino con esos muertos vivientes que se siguen reencauchando hace muchísimos años o que vienen con ideas pasadas y que realmente no sirven para nada. Y eso sí es un llamado a todos los empresarios del Perú, de todos los tamaños. Señores, no busquen el lobby, no busquen a la persona, no traten de poner a su candidato para salvarse ustedes, porque eso es lo que nos ha traído este problema.
Totalmente, Fernando, totalmente. Ojalá que así sea. La verdad que te mando un abrazo. El tiempo nos ha ganado. Te esperamos aquí. En algún momento te mandan saludos también acá, gente de la cabina. Te mandan saludos, especialmente Pilar te manda saludos, me acaba de decir. Que te acuerdes de contestar el teléfono, dice, para alguna entrevista. Y bueno, gracias por darte el tiempo con nosotros. Un fuerte abrazo y nos vemos en otra ocasión, Fernando. No, muchas gracias a ti, Gustavo, y a todo el equipo de RCR, que efectivamente mi primera casa y ahí la única hasta ahora, o sea que por ahí volveré una vez que se alineen mejor los tiempos. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Fernando Calme del Solar, presidente de ACEP. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.